Clemente, gusto saludarte, ¿cómo estás? Mi estimado Jaime, mucho gusto saludarte. Primero déjame decirte que me da mucho gusto escucharte, aunque habíamos tenido oportunidad de conversar vía WhatsApp. Hoy me da mucho gusto Y saludarte. te agradezco mucho, Afecto y senador, solidaridad. te agradezco mucho, senador, esos mensajes que me compartiste y pues siempre agradecido por el apoyo y por la solidaridad. Gracias, senador, y vamos a la materia. Eh, Mucha discusión ayer por estos cambios en la ley de amparo, senador. Sí, Jaime, a ver, la verdad, para decirlo con todas sus letras, y a juicio del Movimiento Ciudadano y de muchas compañeras y compañeros senadores, es un retroceso en materia de protección de derechos. Lo que hace esta reforma, impulsada por Morena y por sus aliados, es limitar los efectos del juicio de amparo. El juicio de amparo, lo sabes tú, lo sabe el auditorio, sirve para proteger a las personas de los actos de autoridad, y lo que se hace con esta reforma es, digamos, limitar los efectos cuando a alguien le concede un amparo. Es decir, lo que hace esta reforma es que quien se protege después de un juicio de amparo, pues es solamente el quejoso y no los efectos generales que pudiera tener en la protección de los derechos de otras personas que tienen el mismo problema, pero que no fueron a un juicio de amparo. Dicho en otros términos, lo que está sucediendo es que estamos sujetando la protección de esos derechos a promover un juicio, aunque la justicia esté en otro lado. Mucho se decía que esta iniciativa la empuja el partido en el poder y sus aliados por lo que sucedió cuando un juez tumbó la ley de energía eléctrica y cuando se quisieron detener las obras, las conocidas como obras emblemáticas. A partir de ahí, entonces va a tener efecto para no solamente estas acciones promovidas por el Ejecutivo Federal. Y digamos, la ley de la industria eléctrica es muy ilustrativa de cuáles son los efectos positivos que puede tener la ampliación o los efectos del juicio de amparo. Es decir, frente a alguien que interpone un amparo, que se defiende frente a un acto de la autoridad, el juez puede decir que esa suspensión tiene efectos generales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aplica para todas y para todos los que tienen una afectación similar. Con esta reforma lo que se hace es limitar justamente los efectos suspensivos. Prácticamente se le prohíbe a las áreas jurisdiccionales que tenga un juicio de amparo efectos generales. ¿Qué quiere con esto el gobierno? Pues no tener ningún tipo de limitación para echar a andar, entre muchas otras cosas, obras de infraestructura, por ejemplo, que podrían cualquier particular recurrir a un juicio de amparo. Sin embargo, con esta restricción, pues ese juicio de amparo solamente protegería al quejoso y no se suspendería ni la obra, ni la construcción, ni cualquier otro tipo de acción del gobierno. En realidad es que es un retroceso, insisto, en materia de derechos muy grave, y que todavía quizá no estamos dimensionando las consecuencias de limitar la protección de estos derechos. El juicio de amparo, que es uno de los grandes orgullos del sistema legal mexicano, digámoslo así, pues hoy tiene menos alcances de los que solía tener. También se limita el poder parar reformas legales. Perdón, Jaime. También con esta reforma se limita el combatir alguna ley que promulgue el gobierno. Sí, digamos, se puede combatir una ley, se puede recurrir al juicio de amparo, se puede recurrir a las controversias. Lo que sucede es que los jueces se verían, bajo esta perspectiva, impedidos en que los efectos de parar esa reforma apliquen para todos. Ese es, en resumidas cuentas, el problema. Digamos, en el caso de la industria eléctrica, lo único que hubiera ocurrido bajo esta legislación es que se hubiera protegido al quejoso y no a toda la industria. Dicho en otros términos, Jaime, lo que sucede es que
termina subordinando el acceso a la justicia a aquellos que pueden contratar un abogado, que pueden ir al derecho, acudir al juicio de amparo, que pueden litigar este asunto, que es un asunto especializado, técnico, y supeditas el ejercicio de la justicia, pues prácticamente a una práctica profesional de abogado. Imagínate tú en otro tipo de temas que puedan tener un impacto social importante, sería muy complicado que todas y todos pudieran contratar un abogado, claro, para tener acceso a un juicio de amparo. Esa es la gravedad del asunto. ¿Qué es lo que quiere el gobierno pensando en lo que viene? Bueno, si se aprueba la reforma de pensiones, que todavía no está muy claro cómo va a quedar, y hay alguien que recurre al juicio de amparo para protegerse, pues únicamente si el área jurisdiccional les da la razón, solamente protegerán al quejoso y no a toda la población involucrada y afectada con una decisión de esta naturaleza. Ese es un ejemplo que clarifica más los alcances de esta reforma. ¿Hay una ruta para combatirla? ¿Ustedes la combatirán? Sí, desde luego que lo que está sobre la mesa es la posibilidad de ir a una acción de inconstitucionalidad. 1/3 del Senado lo puede hacer. Estamos conversando con los otros grupos parlamentarios para ver si eso es posible. Lo más seguro es que así sea, y yo estoy seguro que será un litigio muy interesante en la Corte, y no tengo duda que nos dará la razón. Hubo otra discusión importante ayer, la ley de amnistía. ¿Esa en qué términos quedó, senador? La ley de amnistía es prácticamente un cheque en blanco para que el presidente de la República pueda amnistiar a quien quiera. Lo dijo con esas palabras porque así de ambigua y de general es la redacción. Esta es una iniciativa que supuestamente pretende hacer más fácil el acceso a la verdad, pero confunde peras con manzanas, Jaime. No puedes tú pretender que a partir de la amnistía, incluso por delitos graves, llámese homicidio, trata de personas, desaparición forzada, asesinato, cualquier tipo de delitos, a partir de un indulto que termina siendo, en los términos de esta ley, una prerrogativa unipersonal del titular del Poder Ejecutivo, del presidente de la República, a cambio de que te dé cierta información con el argumento de que puedas llegar a la verdad. ¿Y por qué digo que es un absurdo? Porque en todos los mecanismos de justicia transicional, para que haya evidentemente justicia, lo que se necesita primero es darle instrumentos o a las comisiones de la verdad o a las fiscalías para que reconstruyan los hechos, para que lleguen a la verdad y para que en función de eso pues se pueda proceder. No, esto lo que hace es contravenir incluso la propia ley de amnistía que existe en México, que la votamos en el 2020, con el objetivo de proteger, subrayo, grupos vulnerables y tener acceso a la justicia. A esto que parece más bien un instrumento político que de manera incorrecta, pues puede ser usado incluso como instrumento de presión para cualquier persona que disponga el presidente de la República. Yo te indulto a cambio, o claro, en este caso entras en amnistía, a cambio de que tú me digas lo que yo quiero escuchar. ¿A juicio de quién? Pues no a juicio de un ministerio público, de una comisión de la verdad, sino a juicio del titular del Poder Ejecutivo. Es un instrumento gravísimo. Evidentemente falta que lo discuta la Cámara de Diputados, pero al ser una reforma legal, pues lo más probable es que así sea, pero es un instrumento gravísimo que lo que único que hace es darle más poder al poder. Todo el poder al presidente, senador. Así parecen estas dos reformas, de eso se tratan, una de limitar al Poder Judicial en los efectos generales, puede tener el juicio de concreto, limita las suspensiones de normas generales, y el otro pues le da toda la manga ancha al presidente para que construya su propia verdad. Cada vez se parece más este régimen al que pensamos que dejamos atrás en épocas anteriores, con un hiperpresidencialismo, hoy con poderes fácticos, pero pues también lamentablemente con poderes formales, legales, que pueden ser muy peligrosos. Senador, te agradezco muchísimo, como siempre, estos minutos. Gracias por la entrevista y seguimos en comunicación. Muchas gracias, Jaime. Un abrazo y saludos al auditorio. Gracias, igualmente.